Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 6 de del segundo trimestre, donde vamos a estudiar una nueva lección. Estamos estudiando algunas historias del Nuevo Testamento. Hemos hablado sobre los primeros sábados acerca de la muerte de Jesús y ahora nosotros estamos estudiando un tema de gran importancia, que es el libro de Filemón. La semana pasada nosotros aprendimos acerca de los esclavos que vivían en la época de los romanos. Habíamos hablado que Pablo estaba predicando a los esclavos que debían hacer un trabajo como para Jesús. Eso dijimos la semana pasada. Los esclavos realmente no tenían una vida cómoda como hoy día nosotros la podemos tener. Y los esclavos, aparte de ello, algunos de ellos eran cristianos y la única momento de tranquilidad y de paz que podían tener era al lado de Jesús. Hoy día nosotros vamos a hablar recompensando al fugitivo. La Biblia es un libro completo, tiene diferentes temas, tiene diferentes eh, eh, tópicos que se pueden tomar y vamos a ver que hay un libro que habla acerca de un esclavo cristiano que se fugó de su amo. Eso quiere decir que la Biblia es un libro completo que trata diferentes temas en diferentes épocas y entonces el apóstol Pablo escribe este libro. El mensaje es que debemos servir a Dios cuando reflejamos su amor incondicional hacia otros. Vamos a hacer una dinámica con los muchachos, vamos a decirles qué recuerdan ellos de los esclavos en Roma, que fue la clase anterior, y apuntar todas las características que los esclavos tenían. Recuérdense que los esclavos podían ser niños, niñas, hombres, jóvenes, mujeres, viejos. Algunos sabían leer, otros no sabían. Podían ser personas que sabían la contabilidad. Un romano podía tener hasta 1.000, hasta 2.000, 3.000 esclavos, porque significaba dinero. Quienes la pasaban mal como esclavo eran los que estaban en el campo cosechando, cultivando, cuidando los animales, porque el trabajo para ellos era más arduo que aquellos esclavos que estaban en las ciudades. El esclavo siempre acompañaba al amo y algunas veces los esclavos podían rebelarse como contra sus amos, como lo hizo Espartaco cuando se rebeló contra las legiones romanas, pero fue derrotado. Así que era muy común que si algún esclavo era abusado por los amos, él podía tomar ciertas represalias, como habíamos visto en una experiencia que unos esclavos mataron al amo y fueron automáticamente atrapados y asesinados. Eso mucho tiene la historia. Los esclavos podían ser abusados sexualmente, podían ser asesinados y cuando estaban viejos y enfermos los mataban porque ya era una carga para los amos. Los esclavos no recibían salario, no tenían días festivos, no celebraban sus cumpleaños, los esclavos simplemente estaban en esa posición. Y Pablo predica en esa época vemos que Pablo predica acerca de que deben respetar a sus amos. Pablo no fomentó una rebelión de esclavos. Él predicaba que podían ser libres en el amor de Jesús. Así que Pablo escribe una carta a Filemón. Es una carta privada, una carta personal dirigida a un amigo. Filemón y Pablo se habían conocido, así que en los diferentes viajes que Pablo hacía por todo el Imperio Romano, había encontrado a Filemón, que era un cristiano ahora, que tenía muchos esclavos, era una persona de buena posición, y es una de las cartas más breves que tiene el apóstol Pablo, donde eh, le revela acerca de Cristo y así le pide a él un favor como apóstol. En esta carta se ve también dos cosas, se ve el liderazgo de Pablo. Pablo no le exige a Filemón que haga las cosas porque él es el apóstol.
Él no le obliga a Filemón que haga las cosas como él quiere, sino que él tiene que tomar la decisión. Es las elecciones. Él tenía que tomar una elección en cuanto al pedido que le iba a hacer eh, Pablo. O sea, aquí vemos que no, Pablo, aunque era el apóstol del Señor Jesús, no presionaba a nadie a nada. Las personas tenían que tomar su propia voluntad. Cuando ustedes lean el libro de Filemón, van a ver que el tono de la carta no era una carta de amargura o de crítica, era un tono cálido, era de amistad personal más que de una autoridad. ¿No es cierto? Pablo no le dice, tú tienes que hacer lo que digo yo porque yo soy el apóstol de Jesús o yo tuve una experiencia con Jesús y por eso me tienes que respetar. Pablo se refiere en una forma muy amable, firme, sobre un tema de la vida cristiana, ¿no es cierto? Un tema central que era que el Onésimo, un esclavo, se había escapado, había robado, había hecho algunas fechorías en la casa de Filemón, se había escapado y Pablo lo encuentra. Pablo predica acerca de Jesús, Filemón tiene un cambio en su vida y entonces Pablo no se quedó con, con Onésimo, sino que lo devuelve a quien corresponde porque él tenía que arreglar una situación, ¿no? En realidad vemos que la Biblia tiene temas de diferentes tópicos, así que este será un problema en el imperio, en el imperio romano y en la iglesia cristiana que estaba empezando, acerca del amor, acerca del perdón, de la esclavitud, así que hablaba también en esta epístola se presenta la capacidad persuasiva de Pablo en acción, o sea, Pablo no lo critica a Filemón por tener esclavos y por haber permitido hacer cosas, sino simplemente él trata de hacerlo entender que es necesario que él comprenda que Dios no aprueba la esclavitud. Como sabemos nosotros, la esclavitud era muy común en el Imperio Romano y es evidente que algunos cristianos ricos no solamente eran ricos, sino que también tenían esclavos. Ahora, Pablo no condena la esclavitud en sus escritos, pero lo declara a Filemón, el esclavo Filemón, como hermano en Cristo. O sea, en las epístolas de Pablo y en toda la Biblia no dice que uno tiene que hacer huelgas y provocar una rebelión en contra de la esclavitud. Pablo acepta, está obedeciendo las leyes, ¿no es cierto? Aunque Dios no aprueba la esclavitud, ¿no es cierto? Dios condena la esclavitud, ¿no es cierto? Pero Dios le permite Pablo en la carta a Filemón llamar hermano en Cristo. Ahora, ¿quién quiere ser hermano en Cristo de un esclavo? ¿O quién se puede imaginar que un esclavo es un hermano en Cristo? Quizás al ponerlo en ese punto de vista, que es lo correcto, porque todos somos hijos de Dios, automáticamente eso quedó un ejemplo para todos aquellos cristianos que eran ricos y que tenían esclavos, que había que ver a esas personas como hermanos en Cristo. Recuérdense que en el trasfondo también de esta historia, el esclavo era propiedad del amo sin derechos. O sea, si iba ante un juez, el juez siempre le iba a dar la razón al amo, aunque éste tuviera testigos en forma equivocada. Bajo la ley romana, un esclavo que huía podía ser severamente castigado o condenado a muerte. Dependía de la actitud del amo. Si el esclavo había robado, había asesinado, había provocado una tragedia, aún financiera, y éste escapaba y era atrapado, el amo era el que decía que era lo que tenía que pasar con él. Podía ser castigado o podía ser condenado a muerte. Así que, porque en la época, como les dije, en la época de los romanos no se podía cometer un error financiero. Algunos esclavos sabían de contabilidad, de números, de administración, y ellos no podían cometer un error. Un error que cometieran podía llevarlo a la ruina a su amo y automáticamente tenía que ser así. Así que sabemos que en el siglo hubo algunas sublevaciones de esclavos, como la de Espartacus, que hay una película, donde los amos estuvieron temerosos y desconfiados.
Realmente el Imperio Romano mayormente después se llenó de más esclavos que de ciudadanos romanos, aunque la iglesia primitiva no atacó la esclavitud, pero sí replanteó las relaciones entre amo y esclavo. Los cristianos, los primeros cristianos no hicieron no hicieron una revolución o buscaron la independencia de los esclavos, pero sí plantearon una cosa que era mejor. Para aquella época la iglesia no estaba preparada para esos eventos de rebelión, pero sí empieza a enseñar que hay que mirar a los esclavos como hermanos en Cristo, porque Jesús también murió por ellos. Así que ambos, tanto el esclavo como como el amo, eran iguales delante de Dios, ¿verdad? Y ambos eran responsables de sus acciones. O sea, el asunto era que al ponerlos iguales, también se le daba la misma responsabilidad de sus acciones. Ahora, Pablo escribe esta carta cuando él estaba en el primer año de su encarcelamiento en Roma, cuando es llevado, y entonces él quería una reconciliación cristiana genuina entre un amo que había sido burlado, que había sido víctima de y un esclavo que estaba arrepentido y que necesitaba el perdón de su amo. Porque aunque Onésimo había cometido un gran error y él estaba arrepentido, él tenía que ser restituido en la justicia. En otras palabras, él tenía que regresar a su amo para recibir la reprensión, el castigo o el perdón. Y como les digo, eso era lo que sucedía en esa época. Pablo entonces intercede por Onésimo, había estado viviendo con Onésimo, Onésimo había mostrado un cambio en su vida, estaba arrepentido de lo que había hecho con el amo, pero él necesitaba volver a su amo para volver, ¿no es cierto?, a tener la justicia y a ser un hombre libre, no libre de la esclavitud, pero ser un hombre que podía estar al servicio porque se tenía que estar escondiendo. Ahora, una de las preguntas que siempre me hago es cómo podía un siervo que escapa de una ciudad a otra ciudad tan grande como eran las ciudades en aquella época, eh, ser, ser reconocido cuando no había fotografías, las pinturas eran muy pocas. ¿Cómo podían serlo? Eso siempre pero los amos tenían las características que eran distribuidas y así lo podían atrapar. Entonces Pablo intercede por Onésimo. Él le dice que él es un hermano en Cristo, que es como él, que está preso, ¿no es cierto?, por las circunstancias, y trata de mover la fe, el amor cristiano de Filemón, que lo llevaría a perdonar a su esclavo, ¿cierto? Convencer a Filemón para que perdonara a su esclavo fugitivo, Onésimo, y lo aceptara, no solamente lo perdonara, sino que tenía que aceptarlo como un hermano en la fe. Entonces, aquí vemos que Pablo pudo haber usado las palabras más fuertes para convencer a Filemón de que él que tenía que actuar como un cristiano. Claro, yo soy el apóstol, él pudo haber dicho, soy el apóstol, tú tienes que hacer las cosas como yo te diga. Pero no hace eso. El principal objetivo de Pablo era ver a Filemón abrazar al fugitivo Onésimo como un hermano en Cristo. Quería que ambos se reconciliaran. Uno tenía que perdonar, el otro tenía que pedir perdón, así como como Jesús lo había hecho con Pedro, ¿no es cierto? Y ese era el objetivo principal, era ver que Pablo, imaginarse, ver a Filemón abrazar a Onésimo como un hermano en Cristo. También se expresa su alegría por el ministerio de Filemón, ¿no es cierto? Le dice que él es un buen cristiano, que está haciendo su trabajo en la iglesia, que está empezando en su localidad. Y entonces el apóstol expresa con claridad que a él le gustaría mantener a Onésimo con él, ¿no es cierto? Porque Pablo estaba en diferentes circunstancias, había estado preso, estaba actualmente preso y él necesitaba a alguien que lo ayudara quizás a lavar su ropa, acompañarlo a diferentes eventos de la iglesia.
En realidad, Pablo ya necesitaba a alguien que estuviera, pero él quería que estuviera Onésimo con él, pero no le correspondía, aunque él fuera el apóstol, el lugar de Onésimo era estar con Filemón, que era su amo. Pero insistió en una necesidad de reconciliación entre el amo y el esclavo. El libro de Filemón es un libro de reconciliación, volver a la persona a su estado original, porque Dios nunca creó esclavos. Los ángeles en el cielo le sirven, nosotros le servimos a Dios en esta tierra, pero Dios nunca creó personas esclavas, ¿no? La epístola de Filemón es una de las tres cartas personales que escribe el apóstol Pablo, y en esta carta está acerca de un esclavo onésimo, que vimos la semana pasada cuál era la posición de los esclavos en aquella época. Posiblemente cuando Pablo escribe a los presos, perdón, a los esclavos, le dice que tienen que servir a su amo y posiblemente Onésimo reconoció que él tenía que un mejor servicio. Así que posiblemente Filemón era miembro de la iglesia de Colosas, pero el esclavo, como les dijo, Onésimo le robó a su amo y se escapa hacia Roma, donde conoce a Pablo, donde posiblemente las coincidencias en los caminos de Dios los caminos de Dios más que todo, que las coincidencias le permitió encontrarse con Pablo, que era el líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia primitiva que había empezado, porque habían también otros discípulos como Pedro, Juan, Mateo y otros discípulos que estaban en diferentes partes de todo el imperio. Entonces la carta la tiene que llevar Onésimo. Entonces, explicándole que lo envía, le dice que esa carta que le está llevando Onésimo, se le envía Pablo a través de Onésimo, pero no solamente como un esclavo, como te digo, sino también como un hermano en Cristo. Ahora, imagínate, nosotros hemos nacido en una época donde no hay esclavitud humana. ¿No es cierto? Hoy día las personas son esclavas de drogas, de la tecnología, esclavas de los vicios, de las drogas, de diferentes cosas, del alcohol, pero no nos ha tocado mirar las noticias, mirar el ambiente, mirar las reuniones que vamos, los lugares donde vamos, que hay lugares para esclavos y porque nosotros todos ahora somos libres. Pero en esa época las cosas eran difíciles. ¿Cómo podía alguien que había sido educado con el pensamiento de Sócrates, que él decía que hay animales que no, que son, hay animales que nos obedecen, así también hay personas que son como los animales que deben ser tratados como esclavos? Y todo ese pensamiento era enseñado a los ricos, a los romanos. Por lo tanto, por lo tanto, era difícil, ¿no es cierto?, comprender para un cristiano entender que el esclavo era como ellos, no había ninguna diferencia y que eran hermanos en Cristo. Porque claro, Jesús al morir en la cruz murió también por los esclavos, por los blancos, por los negros, por los indios, por todas las razas. Entonces, en ese aspecto, el apóstol, la iglesia primitiva, empezó a hacer cambios en los pensamientos de las personas, especialmente de los de la iglesia. Me decía que ellos tienen que tratar bien a sus esclavos, y a los esclavos que eran miembros, le dice, ustedes tienen que tratar bien a sus amos. Aunque muchos de los esclavos no tenían este, amos cristianos, muchos de ellos no tenían. Algunos eran esclavos, incluyendo cuando Pablo llega al palacio romano de Nerón, predica y muchos de los esclavos se convirtieron. Y mucho de la familia de Nerón también se convirtió. Entonces, ahora, ¿qué era lo difícil? Lo difícil era que ellos tenían que comprender, ¿no es cierto?, que el esclavo era igual a Cristo y era igual también
su relación con Dios, en su relación con Cristo. Entonces le pide contacto, que lo acepte y perdone a su hermano, y entonces todo lo que ocurrió en el pasado se ha olvidado, y entonces ahora empieza una nueva, ¿no es cierto? Le perdona el robo, le perdone la huida, le perdone la destrucción que posiblemente hizo Onésimo, los malos momentos, y ahora sea un motivo de que ellos sean uno en Cristo Jesús. Y eso fue un proceso, porque acuérdense que no era, Pablo tenía que haber conocido muy bien a Filemón porque él no sabía la reacción. Aunque Filemón era un cristiano, no sabemos su actitud, no sabíamos, porque acuérdate que la sentencia de vida o de muerte la daba siempre el amo del esclavo. O sea, cuando Pablo manda eso, él lo hace de la mejor manera, pensando positivamente. O sea, que él le manda esta carta pensando positivamente y confiando que Filemón va a poder cumplir las características que un cristiano debe tener. Las barreras del pasado y las nuevas, levantadas por la deserción y robo de Onésimo, no deberían ser ya un motivo de división. Ahora son uno en Cristo. Ahora uno va a pedir perdón y el otro tiene que dar el perdón. Y a la vez que se perdonan, tienen que olvidar el pasado y mirarse ya no solamente como esclavos, sino también como hermanos en Cristo. Y eso es algo que realmente la iglesia primitiva lo pudo así controlar y administrar, porque la iglesia primitiva no hizo ninguna rebelión, como le he dicho. Él no hizo una marcha de la independencia de los esclavos. La iglesia no tenía esa fuerza quizás para hacerlo, pero sí comenzó a trabajar en que las personas tenían que verse como otros, como iguales, como personas que ambos son hijos de Dios, como hermanos de Cristo, como que el cielo también es para ellos. Entonces necesitaba cambiar esa mentalidad para que siguiera lo que después, en siglo después, las personas que conservaron la fe comenzaron a luchar en contra de la esclavitud, y eso fue un proceso. O sea, fue un proceso para que las personas pudieran captar y tomar el interés, ¿no es cierto? Hoy en día, nuestro mundo sigue buscando soluciones a muchos de los problemas, pero la Biblia ya lo ha dicho, da los consejos oportunos para diferentes temas. Hoy día se ve mucho en la televisión acerca de marcha por aquí, marcha por allá, ¿no es cierto? Pero en realidad lo que se necesita mucho es el amor fraternal, el perdón, mirarse como ambos iguales, no porque tú eres rico, porque tú eres blanco, porque tú tienes más educación, eres mejor que otro, o no debes explotar por la falta de educación. Realmente los programas que se ven fomentan el odio, pero en cambio Pablo fomenta el amor, el perdón, la igualdad, ¿no es cierto? Recordando que todos somos hijos de Dios y que somos hermanos de Cristo, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que ver, ¿no es cierto? Hay personas que tienen una esclavitud, ¿no es cierto? En las drogas, necesitamos ayudarles a que ellos dejen dejen y sean personas libres, porque ellos aceptan a Jesús como su Salvador personal, ¿no? Recuerda que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, y es por eso que nosotros tenemos que ver que en aquella época nosotros tenemos que imaginarnos cómo era la vida de un esclavo, ¿no es cierto? Cómo era la vida realmente de un cristiano que era esclavo y que tenía un amo que era borracho, era abusador. Entonces, ¿cómo tenían que ellos vivir? Ahora, algunos esclavos tenían sus amos que eran cristianos, por lo tanto pensamos que ellos no tendrían tantos problemas, pero como vemos aquí en este caso era Onésimo, estaba en la casa de un cristiano, y entonces parece que algo había pasado. Y entonces Pablo escribe a Filemón esta carta diciéndole que él tiene que eh, recibir a Onésimo, arreglar su situación, pedirse perdón y mirarse como hermanos en Cristo. O sea, así que eso le dice además, porque oigo del amor y de la fe que tú tienes.
sea, Pablo busca la referencia de Filemón y le dice, porque oigo del amor y de la fe que tú tienes hacia Jesús y con todos los que son santos. Quiere decir que Filemón era una persona activa en la iglesia, era una persona de fe, una persona de amor, una persona, y entonces Pablo le dice que le haga ese favor. Otra de las cosas que realmente nos muestra es que realmente Pablo no usa su poder religioso para para que le obedezcan. Él le dice a Filemón que él tiene que tomar la decisión. Y eso es importante porque muchas veces vemos eh, pastores evangélicos que obligan a la gente a hacer una actividad, a donar cierta cantidad de dinero, utilizan su poder para influenciar sobre el mal, ¿no? O sea, tú tienes que hacer esto porque yo te lo digo, porque yo tengo la razón. Pero no, en cambio Pablo es un líder diferente. Pablo fomenta, le dice, tú Filemón, eres el que tienes la autoridad porque tú eres el amo. Yo te recomiendo, te pido que tengas clemencia por este muchacho, por este esclavo, que tú le perdones todas las cosas que ha hecho. Le dice que velo como un hermano en Cristo, ¿verdad? Y eso es impactante. Eso es impactante para que nosotros podamos comprender que la vida en esa época era tan difícil como la es nosotros. ¿No es cierto? La vida de nosotros hoy día es tan difícil, pero necesitamos aferrarnos al amor de Jesús, hacer cambios, a mirar a las personas como ciudadanos del cielo. Así que cuando tú camines por las calles, ¿no es cierto? Y veas gente blanca, negra, china, morena, afroamericano, lo que tú veas, tienes que ver a las personas como candidatos para el cielo. Tienes que ver a esas personas como hermanos en Cristo. Hay que perdonar a las personas, no puede haber rivalidad entre gente de un país y de otro país. Tiene que haber amor, porque eso era lo que realmente Pablo le pedía. Creemos que Pablo realmente recibió una buena respuesta de Filemón, no lo sabemos, pero el libro de Filemón es un claro ejemplo de cómo un cristiano puede ver las cosas desde otro punto de vista. Pablo no podía solucionar todos los problemas políticos y económicos que tenía el Imperio Romano, pero lo que sí él podía era hacer cambios en la vida, en la forma de pensar de los cristianos de aquella época, en especial de aquellos cristianos que eran amos, eran gente rica que tenían cantidades de esclavos y les pedía no abusar de ellos, les pedía ser considerados y mirarlos como hermanos en Cristo. Que Dios nos ayude en esta semana para hacer cambios en nuestra forma de mirar a las personas. Que hagamos cambios en mirar a las personas, ¿no es cierto?, como hermanos de Cristo y que podamos predicarles el Evangelio y podamos nosotros mirar que esas personas también tienen la oportunidad de tener un lugar en el cielo, pero ellos deben decidir aceptar a Jesús como su Salvador personal. Nos vemos la próxima semana.